Buenas tardes a todos. Estamos encantados de ver este auditorio otra vez lleno de gente después de 2 años haciendo las conferencias, grabándolas y emitiéndolas solo por la web, y les agradecemos muchísimo que vuelvan a acompañarlos. Para nosotros es emocionante volver a celebrar conferencias presencialmente y seguir contando, como siempre, con la Real Academia de la Historia. Como tenemos aquí al secretario académico, para que es además el coordinador del ciclo, yo no voy a entrar en la materia de este nuevo ciclo de conferencias. Solo, bueno, pues eso, volverles a expresar el agradecimiento, recordarles que silencien sus móviles y además, bueno, todos han recibido tarjetitas al entrar donde pueden formular sus preguntas, y nuestras azafatas a lo largo de la conferencia las irán recogiendo. Solo tenemos que hacerles una señal, se las entregarán al coordinador y al final pues se abrirá un turno de preguntas con lo que ustedes quieran ampliar o conocer en más profundidad. Y bueno, pues sin más les dejo con don Feliciano Barrios, académico secretario de la Real Academia de la Historia. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes, y efectivamente es una alegría ver este precioso auditorio pues lleno de gente de nuevo. Durante muchos años la Real Academia de la Historia ha organizado y coordinado una serie de ciclos de materia histórica en este lugar y bajo el patrocinio de la Mutua Madrileña. El patrocinio de la Mutua Madrileña, que es generosísimo con la Real Academia de la Historia, va mucho más allá de las conferencias. Se extiende a cuestiones digamos, de vida diaria de la corporación, y una corporación que no podría subsistir ni realizar las tareas que tiene encomendadas y que son su trabajo cotidiano sin contar con patrocinadores. Y entre ellos ocupa un lugar pues importante la Fundación Mutua Madrileña, a la que yo quiero dar las gracias esta tarde. Siempre se nos ocurren temas para los ciclos, unas veces pues acertamos plenamente, otras veces no tanto, pero siempre tenemos la intención de que sean cuestiones que muevan al público, que muevan a los interesados a acercarse a estos ciclos de la Mutua. Y la verdad es que casi siempre hemos tenido un gran éxito, y hoy pues demuestra la presencia de ustedes llenando este salón que el ansia por la historia está viva, y que gracias a Dios pues el desarrollo de la pandemia nos permite estar juntos. Y este año teníamos varios temas, y al final para este, que es el segundo de los ciclos de la Academia con Mutua Madrileña, escogimos el camino a Oriente, España en Asia. Bueno, quizá teníamos que haber titulado el camino a Oriente, España en Asia 1, porque la presencia de España en Asia va mucho más allá de la temática que nosotros vamos a ver en otras 3 conferencias. Así que quizá nos planteemos hacer alguna conferencia más sobre esta presencia de la monarquía de España en el extremo oriente y en el Pacífico. Las 3 conferencias son muy atractivas, yo iré presentándolas cuando vayan sucediendo, y hoy pues tenemos a don Antonio González Bueno. Don Antonio González Bueno nos va a hablar sobre algo apasionante, que es la ruta de la especiería. ¿Qué son las especies? ¿Qué son las especias y cómo llegan a Occidente, cómo llegan a la península, cómo llegan a Europa, y cómo ese tráfico supone un impulso enorme para la economía? Y él nos va a hablar de esas rutas, de esos caminos que son caminos económicos, pero que también fueron caminos de cultura y también caminos de evangelización en algunos casos. Don Antonio González Bueno es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es catedrático de Historia de la Farmacia de la Universidad Complutense.
La historia de la farmacia es apasionante, porque es la historia del medicamento, y con la historia del medicamento, de alguna manera, pues es la historia de la salud, ¿no? Y dentro de la facultad hay un lugar casi secreto, porque la gente no lo conoce, o el público no lo conoce, y debiera conocerlo, que es el Museo de Historia de la Farmacia. Ese Museo de Historia de la Farmacia, del que don Antonio ahora es director, pues es una joya, verdaderamente, porque uno va recorriendo las salas y va recorriendo farmacias de las distintas épocas, desde una farmacia morisca bajo medieval a una farmacia contemporánea y sobre todo la farmacia de la Verbena de la Paloma, una farmacia del Madrid del siglo XIX, la farmacia de don Hilarión, ¿no? Don Antonio González Bueno pues tiene un currículum muy dilatado y yo voy a tocar algunos aspectos solamente. Es autor de 42 libros y ha realizado una labor complementaria a la investigadora que digamos que cristaliza en estos libros, que es la de comisariar exposiciones de carácter histórico-científico que han tenido un enorme éxito, y estas exposiciones son una manera de divulgar la ciencia, de divulgar nuestra historia, en este caso la historia de la farmacia, la historia del medicamento. Es conferenciante en temas de su especialidad, pues en las principales universidades europeas y americanas, en las facultades de farmacia. Es miembro de número de la Academia Internacional de Historia de la Farmacia, que es, digamos, el cogollo de la profesión de aquellos que se dedican a la historia farmacéutica. Es académico de número de la Real Academia de Farmacia desde el año 2021 y correspondiente de la Real Academia de la Historia desde el año 2019. La Academia de la Historia pues se precia de tener dos grandes historiadores de la farmacia, el doctor Puerto, que es académico de número, y don Antonio González Bueno, que es académico correspondiente, pero un académico correspondiente muy meritorio y muy querido. Tiene luego algunas, digamos, dedicaciones que ilustran que estamos ante un hombre muy universitario, muy dedicado a la universidad. Es el presidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de la Técnica, lo cual es muy importante, porque la historia de la ciencia, que durante un tiempo estuvo ciertamente olvidada en España, a la que no se prestó la importancia que tiene, ahora, sin embargo, pues ha cobrado nuevos bríos, y uno de los responsables de este empuje de la historia de la ciencia en España actualmente, pues es el doctor González Bueno. Y también es el presidente de la Sociedad de Docentes en Historia de la Farmacia de la Universidad Española. Bueno, podría seguir mucho tiempo, mucho rato, pero solamente hablarles de un honor muy importante. Él ha sido distinguido con la Schellenplaquette que otorga la Sociedad Alemana de Historia de la Farmacia. Esto, dentro del mundo de la historia de la farmacia, son palabras absolutamente mayores. Tiene la medalla de honor de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y actualmente tiene un cargo en la Academia de Farmacia, que es el bibliotecario de la Academia. La Academia es un edificio precioso, que yo no sé si ustedes conocen, que es el antiguo Real Colegio de Boticarios. Las academias tenemos unas sedes prestigiosas por las instituciones que acogen, pero también grandiosas por el edificio en que se ubican estas instituciones. Y uno de los edificios más bonitos es, sin duda, el de la Real Academia de Farmacia, que es el antiguo Colegio de Boticarios, en la calle de la Farmacia. Yo creo que solamente la Academia de San Fernando, que es el Palacio Goyeneche, pues es más bonito que la Academia de Farmacia, por no decir la mía, que es el Nuevo Rezado, el Palacio
el casón del Nuevo Rezado en la calle de León. Y nada más, yo creo que ya he hablado demasiado, solamente ya escuchar al doctor González Bueno, que nos va a deleitar seguro con una disertación de la que todos vamos a aprender. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores de este ciclo de conferencias sobre el Camino a Oriente. En especial al doctor Feliciano Barrios por permitirme estar esta tarde entre ustedes y por sus palabras que denotan su saber estar y su bonhomía. No creo merecer tanto elogio. A la Fundación Mutua Madrileña por cobijarnos bajo esta cúpula absolutamente maravillosa y, como no, a todos ustedes por haber decidido acompañarme en esta tarde, por fin una tarde otoñal en este Madrid tan queridos por todos. Permítanme que comience recordando unos versos del Antiguo Testamento. Huerto cerrado eres, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las especias aromáticas. Un huerto lleno de las especias más exquisitas, las más buscadas, las más especiales, las más exóticas. Así relata el Cantar de los Cantares la excelencia de la mujer amada. Una metáfora que nos viene pintiparada para abordar el mundo de las especias. Las especias son sustancias de origen vegetal a las que se asignan muy diversos usos, desde aromatizantes y conservantes a cosméticos y farmacológicos. La presencia de estos elementos en las civilizaciones mediterráneas occidentales no solo tuvo una fuerte impronta cultural, monetaria o terapéutica, se convirtió en símbolo de poder, en elemento tangible, como lo fue el oro, de la supremacía económica y social de quien las poseía y las utilizaba. Jean Bottegau, en 1987, nos ha mostrado, a la luz de estas 4 tablillas con escritura cuneiforme, producidas en torno a los años 1730 a.C. y conservadas en la biblioteca de la Universidad de Yale, que las especias se conocían y utilizaban ya desde tiempos del Imperio Acadio y probablemente con anterioridad. Su uso condimentario queda reservado para las comidas palaciegas, aderezadas con comino, coriandro, sésamo e hinojo. Una muestra del refinamiento y del alto nivel cultural de quienes hacían uso de estos condimentos. Las especias orientales comenzaron a distribuirse en el Mediterráneo a través de barcos fenicios. La expedición de Alejandro Magno a la India, realizada en torno al 326 a.C., permitió conocer algo mejor el lugar de origen de estos productos, a la par que produjo un primer cambio en el centro logístico de su comercio. La ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, fue sustituida por la de Alejandría, en el norte de Egipto. Durante el Imperio Romano, la capital de la región del Lacio pudo establecer comercio directo con China a través de la ruta de la seda. La canela, el clavo, el jengibre y la nuez moscada llegaron al mundo mediterráneo a lomos de unos camellos que, además de la materialidad de estos costosos productos, transportaban magia, leyendas y mitos. Entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, comenzó a florecer otra ruta de las especias, esta de carácter asiático, marítimo, consecuencia de las buenas relaciones geopolíticas alcanzadas entre Roma y la India y de un mejor conocimiento de los fenómenos climáticos. La noción de los vientos monzones de carácter estacional, conocida en el primer siglo de la era cristiana, supuso un importante cambio entre el comercio de Roma y la India.
Hasta entonces, la ruta de las especias comenzaba en Alejandría. A partir del conocimiento de estos vientos, las especias viajaban al mundo romano por vía marítima, a través del puerto de la actual Baruch, en la desembocadura del río Narmanda. Tras la división del Imperio Romano en dos, en el 395 fue la capital del de Bizancio, Constantinopla, quien adquirió, gracias a su privilegiada posición geográfica, el carácter de centro neurálgico de las rutas comerciales que conectaban Europa y Asia. La expansión islámica, con el consiguiente dominio árabe sobre importantes áreas de Asia Central, conllevó el control de pasos claves en las rutas terrestres, con el consiguiente aumento de las tasas comerciales y el control del Océano Índico y del sur del Mediterráneo, vedado para las flotas cristianas, lo que supuso un encarecimiento de las especias. No en vano, estos productos fueron considerados como el oro de las Indias orientales. Las ondas mogolas procedentes del norte de China debilitaron la fuerza del Islam. La entrada de estas tropas en Bagdad, en el 1258, supuso el fin de la hegemonía árabe sobre el comercio de Oriente. La pérdida del monopolio islámico fue aprovechada por comerciantes de algunas ciudades del norte de la península italiana, Venecia, Florencia y Génova, entre ellas, enriquecidas por las cruzadas, para convertirse en eje central del comercio europeo con Constantinopla. Cajeaban productos orientales, sedas, perfumes, especias y otros lujos por sal, madera, hierro y trigo. Las expediciones de la familia veneciana de los Polo a China, avanzado ya el siglo XIII, incrementaron el conocimiento de las rutas de las especias. Este comercio resultó uno de los negocios más lucrativos del medioevo. Los codiciados cargamentos de especias se conseguían en la India, aunque provenían de unas islas llamadas Molucas o Malucas, que son lo que hoy conocemos como Indonesia. Un mundo misterioso, envuelto en el arcano de la lejanía y la geografía imprecisa. El precio ya alto de las especias se encareció extraordinariamente tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en la primavera de 1453. La desaparición del Imperio bizantino daba al traste con siglos de historia de una compleja red de transporte que permitía el flujo de mercancías entre Asia y Europa. Las ciudades del norte de Italia, en cuyas manos estaba el comercio con Oriente, se vieron afectadas por la expansión otomana. Génova, por ejemplo, perdió sus factorías en el Mar Negro y con ellas sus contactos con Asia Oriental. Venecia, en cambio, conservó su control sobre las mercancías de lujo que llegaban de Ceilán y la China por la ruta marítima del Mar Rojo. Debilitado Bizancio y el Islam, estrangulada la tradicional ruta de la seda, el control comercial de las especias quedó en manos de los comerciantes de las repúblicas del norte de Italia. Tras las limitaciones obligadas por la nueva geografía política del Mediterráneo oriental, estos comerciantes, y también los de algunas otras ciudades del Mediterráneo, como Marsella o Barcelona, comenzaron a buscar un camino alternativo fuera del Mediterráneo. La opción más lógica era navegar a través del Occidente. Era preciso buscar socios entre las coronas de la península ibérica. Florencia se asoció con los portugueses. A principios de 1488, la flotilla capitaneada por el portugués Bartolomeu Díaz logró doblar el Cabo de Buena Esperanza. Estaba abierta la puerta del Océano Índico. Génova procuró establecer contactos con los castellanos. Financiado por los banqueros genoveses y por el tesorero aragonés Luis de Santángel, Cristóbal Colón obtuvo la licencia real de Castilla para lanzarse a la ruta marítima por el occidente hacia una India en busca de oro, plata y, por supuesto, especias. La ansiada búsqueda de una nueva vía comercial para las especias y el desarrollo de las flotas de las coronas de Portugal y Castilla comportó la circunvalación de África, el descubrimiento europeo de América y la consecuente partición del mundo a través del Tratado de Tordesillas. En los textos atribuidos a Cristóbal Colón, el binomio oro y especias acompañan formando unidad a sus descripciones que ofrece del nuevo territorio.
El viernes 19 de octubre de 1492 escribirá el almirante en su diario de a bordo de su primer viaje: «No se cansan los ojos de ver tan fermosas verduras y tan diversas de las nuestras, y aun creo que en ellas muchas hierbas y muchos árboles que valen mucho en España para pinturas y para medicinas de especiería, mas yo no los conozco, de que llevo grande pena en ello». Este texto no tiene desperdicio. No conoce las plantas, pero ya sabe que gozarán de gran precio en España. Quien lamenta desconocer ese viernes las plantas de la especiería, no durará en escribir en la anotación del domingo 21 de octubre: «Aquí conocí del lignaloe y mañana he determinado de hacer traer a la nao 10 quintales». Pocos días después, el lunes 5 de noviembre, será el contramaestre de la niña quien, son sus palabras, había hallado almáciga, mas no traía la muestra porque se me había caído. Evidentemente, Cristóbal Colón no pudo ver las plantas que señala. No se corresponden con su distribución geográfica. Pero el almirante se empeñará en divulgar entre sus contemporáneos una similitud de usos con las plantas ya conocidas. El 15 de enero de 1493 anotará en su diario de viaje: «También hay mucho así, que es su pimienta, de ella que vale más que pimienta, y toda la gente no come sin ella, que la haya muy sana si pudiesen cargarse 50 carabelas cada año en aquella española». Ni que decir tiene que las pimientas americanas nada tienen que ver, salvo por su sabor picante, con la pimienta negra comercializada desde el Oriente. Pero en la visión que de los territorios conquistados ofrece Cristóbal Colón y sus comentaristas coetáneos, se encuentra, y en abundancia, las especies asiáticas ansiadas en la metrópoli. La corona portuguesa conoció sus primeros éxitos cuando en 1497 Vasco de Gama logró llegar a la India por vía marítima, bordeando el África Austral. En Calicut llenó sus barcos con clavo, pimienta y nuez moscada. Al regreso, la venta de esta preciosa mercancía dejó una enorme ganancia. En 1498, Vasco de Gama bordeó el Cabo de Buena Esperanza y llegó a Kapap, cerca de Calicut, en el actual estado de Quetzala, en la India. Poco tiempo después, en 1510, el almirante Alonso de Alburquerque atacó y ocupó Goa, estableciendo allí la capital de la India portuguesa. La instalación de colonias de comerciantes portugueses en las costas de la India a partir de 1511 está directamente relacionada con el establecimiento, un par de años después, en 1513, de relaciones comerciales directas con Java y con el monopolio del abastecimiento europeo de especias. Llegar a Oriente era posible, pero costoso y peligroso. Alcanzar las tierras orientales navegando por Occidente fue un largo sueño anhelado por los comerciantes y la corona de Castilla. Quienes me han seguido o me seguirán en esta tribuna se ocuparán de trazar los programas expedicionarios emprendidos al respecto. Por tanto, no habré de ocuparme de ellos. Tan solo señalar que tras el primer viaje de circunvalación de la tierra, algunos comerciantes castellanos y algunos nobles gallegos, entre ellos Fernando de Andrade das Mariñas, negociaron con Carlos I la licencia para la instauración en el puerto de Coruña de una casa de la especiería. El privilegio de concesión fue extendido en el diciembre de 1522. La vida de esta institución fue breve, apenas 7 años. Su final estuvo marcado por los acuerdos alcanzados entre España y Portugal en el Tratado de Zaragoza, firmado en 1529, que suponía la concesión a Portugal de los derechos de explotación y comercio sobre las Islas Molucas. El emperador necesitaba fondos para continuar con su política europea y solventar, aunque fuera temporalmente, sus empréstitos con los banqueros extranjeros. Poca efectividad real tuvieron las capitulaciones de paz y amistad para el intercambio de la especiería que en noviembre de 1521, en nombre del emperador Carlos, firmara Juan Sebastián Elcano con los rajás de las islas de Halmahera, Merkian, Ternate y Bacán. Mayor interés tuvo el disponer las islas donde crecía el clavo, la nuez moscada y la canela sobre un mapa. En definitiva, el establecimiento de una nueva ruta comercial hacia un mercado que empezaba a ser conocido. Gracias a sus convenios
económicos y los considerables avances de la navegación y de la arquitectura naval, fue la Corona de Portugal quien definió nuevas rutas comerciales y consolidó posiciones geográficas fundamentales en el comercio de la especiería. El proceso conllevó tanto sucesivas conquistas del territorio como alianzas en el sur de la India. La corona portuguesa no fijó un puerto centralizado para el intercambio de las riquezas asiáticas con el estrecho de Malaca. El comercio se fue dispersando en distintos puertos que entraron en una dura competencia entre ellos. El de Hobart se convirtió en uno de los favoritos para los comerciantes asiáticos, mientras que Malaca comenzó a declinar como enclave comercial. Durante el periodo en que el comercio de las especias fue dominado por los portugueses, el puerto de Lisboa actuó como único centro para la importación de estos productos. De manera progresiva, el puerto de Amberes se convirtió en el centro de redistribución de estos productos en el norte de Europa. Desde finales del siglo XVI, los comerciantes portugueses emplearon la red internacional de comercio trazada por las familias alemanas de los Figer y de los Weiser, quienes, junto a otras firmas españolas e italianas, escogieron Hamburgo como el puerto para la distribución de las mercancías asiáticas en el norte de Europa, lo cual llevó a la ruina de los comerciantes holandeses. No conviene olvidar los cambios geopolíticos en la península ibérica. Desde 1580 los territorios portugueses habían quedado integrados en la corona castellana, en guerra contra los rebeldes holandeses. Estos factores motivaron que algunos comerciantes de los Países Bajos, como Jan Huygens y Cornelius von Houtman, tras conocer las rutas portuguesas, se incorporaran por cuenta propia al comercio intercontinental de especias en los años de gozne entre los siglos XVI y XVII. En 1592 organizaron un viaje a Banten, el principal puerto de Java, al que llegaron a través del estrecho de Sonda. Los supervivientes regresaron a los Países Bajos con un cargamento de especias, lo que se puede considerar como una victoria simbólica y el inicio de la colonización holandesa de Indonesia. En poco tiempo, los Países Bajos se harían cargo del comercio de especias en todo el Océano Índico. En marzo de 1602 se estableció la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, una agrupación de comerciantes que pasó a controlar el tráfico de las especias a lo largo de 2 siglos. Esta compañía llegó a ostentar competencias propias de un Estado, entre ellas, por ejemplo, las de declarar la guerra, suscribir tratados, establecer colonias e incluso acuñar su propia moneda. La formación de estas agrupaciones comerciales, destinadas a controlar la oferta y gestionar riesgos, como el de flotar expediciones a las Islas de las Especias, parecía una solución apropiada. Los ingleses habían sido los primeros en adoptar este enfoque, combinando sus recursos en un monopolio empresarial conocido como la Compañía Británica de las Indias Orientales, fundada en septiembre de 1599 y a la que a finales de 1600 la reina Isabel I de Inglaterra otorgó carta real, concediéndole permiso exclusivo para ejercer el comercio con las Indias Orientales. En 1604, una flota de la Compañía Británica de las Islas Orientales, comandada por Sir Henry Middleton, llegó a las islas de Ternate. En Banda fueron severamente atacados por las tropas de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, dando comienzo a lo que sería una dura competencia anglo-holandesa por el acceso a las especias. De 1611 a 1617, los ingleses establecieron puntos comerciales en el suroeste de Kalimantan, en la isla de Java y en Sumatra, amenazando el monopolio holandés contra las islas del este. Acuerdos diplomáticos firmados en Europa en 1620 marcaron el comienzo de un periodo de cooperación entre holandeses e ingleses sobre el comercio de las especias. La tregua quedó rota por algunos incidentes notorios. Las crisis diplomáticas surgidas entre ambos países llevaron a los comerciantes ingleses a centrar sus intereses en otros productos asiáticos alejados de las especias. Para 1669, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales era, sin duda, la empresa privada más rica de su tiempo.
tenía más de 150 buques mercantes, 40 buques de guerra, 50.000 empleados, un ejército privado, 10.000 soldados y una ganancia del 40% sobre la inversión inicial. El modelo de comercio neerlandés fue adoptado por otras empresas europeas, como la Compañía Francesa de las Indias Orientales y la Compañía Danesa de las Indias Orientales, quienes comenzaron a funcionar en las últimas décadas del siglo XVII. Para consolidar su negocio, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales firmó en 1684 un tratado con el sultán de Banten para cerrar el monopolio de la pimienta en detrimento de franceses y daneses, aunque la importancia de estos productos tradicionales en el comercio euroasiático estaba comenzando a disminuir y las ganancias ya no justificaban los gastos militares que realizaban estas compañías para mantener su comercio. Por estas mismas fechas, los comerciantes americanos entraron en el comercio de las especias. En el año 1672, Elihu Yale, a quien seguro conoce porque dio nombre a la Universidad de Yale, un ex empleado de la Compañía Británica de la India Oriental en Madrás, nacido en Boston, comenzó su propio y floreciente negocio de comercio de especias. En 1797, el capitán Jonathan Keynes navegó hacia Salem desde Indonesia con un gran cargamento de pimienta. Había negociado directamente con nativos asiáticos para establecer un monopolio americano que anulara el monopolio europeo. Massachusetts se convirtió desde entonces en el centro del comercio de especias de Norteamérica. El primer viaje produjo una ganancia del 700% y el comercio siguió creciendo. Cerca de 1.000 barcos americanos hicieron este viaje alrededor del mundo durante los siguientes 90 años. No obstante, la época de las ganancias fáciles con el comercio de las especias comenzaba a mostrar signos de su estertor a finales del siglo XVII y la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales tuvo que seguir el ejemplo de sus competidores europeos y diversificar su comercio hacia otros productos asiáticos como el té, el café, el algodón, los textiles y el azúcar. Mercancías que proporcionaban un margen de beneficio menor y, por tanto, requerían de un mayor volumen de ventas para generar la misma cantidad de beneficios. La crisis en el comercio de las especias vino promovida por un cambio en los gustos de la demanda europea de productos asiáticos en los comienzos del siglo XVIII. Colaboró a ello la mala distribución de las factorías de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la corrupción entre sus empleados y su excesivo endeudamiento a consecuencia de los conflictos armados sostenidos contra Inglaterra. La compañía fue nacionalizada en 1796. Para entonces, el mercado de las especias había cambiado sustancialmente. Desde los comienzos del siglo XVIII se comprobó que bajo condiciones climáticas artificiales en las que se reproducen ambientes tropicales, las plantas productoras de especias podían crecer en suelo europeo. Lo que se inició con el siglo como un proceso experimental en invernaderos de exhibición se generalizó, avanzando el periodo ilustrado, en invernaderos dedicados a la explotación comercial de estos productos. En abril de 1806, el jardinero Claudio Bouteloup publicaba unas observaciones sobre el cultivo de la planta llamada pimienta en el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, donde daba instrucciones para el cultivo de una planta ya bien identificada. Escribía Bouteloup: los portugueses y holandeses, que fueron los primeros que dieron a conocer las especias y cuyo comercio hicieron exclusivamente por muchos años, tomaron tales precauciones que, a pesar de haberlas introducido en todas partes del mundo, no se pudo saber con exactitud, hasta principios del siglo pasado, obviamente a lo del XVIII, los verdaderos nombres de las plantas que las producían, ni el cultivo peculiar de cada una de ellas. Pero, ¿para qué eran utilizadas las especias en Europa? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. No es tan sencilla como habitualmente parece. Desde luego, su aplicación práctica radica en la cocina y en su empleo en terapéutica.
Pero maridado con estos usos quedan otros, vinculados a manifestaciones públicas y privadas de poder y de riquezas. La utilidad de las especias exóticas en la cocina europea fue más un placer que una necesidad. Ciertamente aportaron nuevos sabores a una comida algo monótona e insípida. El disponer de comida fresca no era habitual, salvo en las mesas de reyes y nobles. Pero el pueblo llano ya había podido solucionar este problema empleando lo que llamamos las especias locales: salvia, tomillo, espliego, romero, hinojo, perejil, cilantro, etc. Habitualmente conocidas como plantas aromáticas. Por ello, el empleo de las especies orientales para estos fines ha sido definido por la terminología popular como un lujo asiático. Una segunda utilidad fue su empleo como conservantes alimenticios. Para este uso, nada banal, por otra parte, también habían encontrado solución los europeos occidentales, quienes empleaban una amplia variedad de procedimientos, desde el secado que caracteriza a los embutidos, al empleo del salazón, especialmente en el pescado, pasando por el tratamiento con vinagre, propio de escabeches y encurtidos, los ahumados de carnes, quesos y pescados, o la inmersión en líquidos conservantes como el aceite o el vino. El inconveniente de estos procedimientos es que alteran las propiedades organolépticas de los alimentos, entre ellos el aroma y el sabor, pero el uso de las especias orientales también originaba cambios en el sabor y el olor de los alimentos, si bien estos se presentaban como una sazón exótica, compleja y muy diferente a las habituales en el entorno mediterráneo. Hacia el año 1381, Estéfano, un médico sevillano al servicio del arzobispo hispalense Pedro Gómez Barroso, escribió el tratado titulado Libro de Visitazione e Consolazione Medicorum, en realidad un régimen sanitatis que trata sobre los alimentos apropiados para mantener la salud de un personaje perteneciente a las élites eclesiásticas de finales del siglo XV. Entre las prescripciones dietéticas establecidas en este tratado se encuentra una receta para preparar el mejor asado de cabrito cuando el cabrito es muy grueso. Recomiendan su adobo con azafrán, con canela y con un poco de jengibre, especies procedentes de los territorios asiáticos. Una receta similar figura en el régimen sanitatis Ad Regnum Aragonum, redactado por Arnau de Vilanova para Jaime II de Aragón a principios del siglo XIV. Esta vez se trata de una salsa conformada por jengibre blanco, cilantro, cardamomo, algo que denomina rasura de Bouri, que debe ser rasura de marfil, clavo, azafrán y canela, junto con almendra, vinagre o agraz. Y no solo en las comidas, también en las bebidas. El propio Arnau de Vilanova proporciona una receta de piment que, pese a su nombre, no incluye pimienta, sino canela, jengibre blanco, rosas rojas, clavo, sándalo rojo, pelos de espinanardo y miel o azúcar. La clarea que elaboraban los cistercienses de Poblet hacia el año 1460 o que compraban ya hecha los monjes de San Vicente de la Roqueta de Valencia sí que contenía pimienta y en sus dos variedades, normal y larga, además de miel en lugar de azúcar. Pero también tenía canela, jengibre, clavo, lavanda, granos del paraíso y nuez moscada. Se trataba de bebidas reconfortantes, evidentemente muy costosas de elaborar y que incluían numerosos ingredientes de un elevado precio, lo que las alejaría del alcance de la mayoría de la población. Hoy podemos probar el sabor del jengibre al tomar una bebida gaseosa de origen británico, el ginger ale, fabricada con agua mineral, jengibre, azúcar y limón. Más castiza fue la aloja, confeccionada en nuestro siglo de oro con agua del río, levadura antigua, miel muy buena, polvos de jengibre, pimienta longa, canela, clavo y nuez de especia. En realidad un aguamiel especiado que se guardaba en cuevas para ser disfrutada fresca y cuya receta nos ha llegado a través del Tratado del Vino Aguado y el Agua Envinada de Jerónimo Pardo de Villarroel, publicado en 1656. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero los mencionados son
suficientes, a mi entender, para justificar el hecho de que las especias asiáticas fueron durante siglos uno de los signos de prestigio entre la élite social, un refinamiento burgués frente a un mundo rural menos sofisticado. Su popularidad social creció cuando su precio comenzó a resultar más asequible a los bolsillos. En el siglo XVIII y XIX comenzaron a frecuentar los diversos manuales de cocina, generalizándose su empleo para acompañar salsas, especialmente para los platos de carne. La segunda faceta que pretendo abordar esta tarde es la utilidad de las especias en terapéutica. Vaya por delante que el medicamento hasta el siglo XIX, en que nos fue posible conocer el origen de la enfermedad infecciosa, se asentó en el empirismo y en buena medida en la credulidad humana. Lo mágico, lo desconocido, el mito, ha estado omnipresente en la formulación de medicamentos desde la más remota antigüedad. La terapéutica buscó en lo exótico aquel producto con el que recobrar la salud, la vitalidad, en definitiva. Baste pensar en los comerciantes venecianos, quienes ostentaban el monopolio de las especias precisas para la confección de la tríaca, un polifármaco cuyos simples resultaban tan extraños para los formuladores que éstos cubrían su ignorancia con el misterio, con el encanto, con la solemnidad, en definitiva con el rito que rodeaba el acto de preparación, como tienen en imagen. Lo ajeno, lo maravilloso, está presente en la compleja confección del fármaco, en el que interesa más el ritual, las virtudes fantásticas de sus componentes, muy difíciles de comprobar empíricamente, que el hecho en sí de su acción curativa. Y, obviamente, las especias compendiaban estas virtudes, añadiendo un valor económico tácito al medicamento. ¿Cómo no recordar el bálsamo de Fioravanti, un medicamento del siglo XVI, una especie de panacea para el tratamiento de múltiples enfermedades, compuesto por toda una selección de especies orientales: trementina, incienso, mirra, resina, clavo, jengibre y canela. Todo ello previamente macerado en alcohol, al que se le atribuían propiedades milagrosas en el tratamiento tópico de las heridas y que, a buen seguro, sirvió de inspiración a nuestro Miguel de Cervantes cuando ideó el bálsamo de Fierabras. Siempre hubo un halo de misterio sobre las rutas que recorrían los cargamentos de especias. Los textos botánicos del XVI presentan un notable oscurantismo sobre las plantas productoras de las especias. Piénsese en Andrés Laguna, el comentarista hispano de la obra de Dioscórides, quien en 1555 se refiere al pimentero en estos términos: muchas veces he querido informarme de los que vienen de la India oriental, cuál sea la planta que nos envía la pimienta. Empero pintarla tan diferente unos de otros que ni los creo ni me parece que alguno de ellos jamás la pueda haber visto. Porque como no sean nada curiosos de lo que conviene al bien público ni a la común disciplina, sino solamente al acumular dinero y desarrollar los indios desventurados, no se curan mucho de contemplar aquellas divinas plantas para darnos acá la entera relación de ellas, ni de traernos sus hojas, sino de despojarlas de su preciosísimo fruto para su provecho particular. Laguna describe el hábito del pimentero asemejándolo a un enebro. Hoy sabemos que el pimentero, Piper nigrum, es una planta trepadora de hasta casi 2 metros de altura que se sustenta sobre árboles de clima tropical en la costa malabar. Pero la equivocada descripción de Laguna es un buen elemento para valorar el nivel de desconocimiento sobre estas especies exóticas. Un comentario similar presenta para el amomo o cardamomo, un término genérico para referirse de manera indistinta a unas cuantas especies aromáticas de hierbas perennes de los géneros Amomum, Aphomomum y Elateria. Sobre ellas escribirá el segoviano: de aquesta planta, como de muchas otras, no tenemos hoy por nuestros pecados, sino el nombre solo y desnudo. Porque el amomo, que vulgarmente se muestra por las boticas, es una simiente negra y pequeña que viene de Apulia, un poco aromática y olorosa, ni más ni menos que la nigela, entre la cual y el fruto que produce el amomo hay tan gran diferencia como entre los huevos y las castañas. Y no llevaba a equívoco.
Elateria cardamomum, la planta más comúnmente comercializada bajo este nombre, es una herbácea perenne y aromática que alcanza entre los 2 y 4 metros de altura, con flores que viran del blanco al violeta pálido y que originan una vaina de color amarillo verdoso que contiene las semillas negras a las que se refiere Andrés de Laguna. Tradicionalmente se recurriría a la decocción de estas semillas para corregir afecciones digestivas, respiratorias, nerviosas, renales, comportándose como la gran parte de las especies de procedencia oriental, comportándose como una panacea. Poco espacio dedica al clavo dolor, al que trata de pasada al ocuparse de la pimienta. Tráense, escribe Laguna, también de la India oriental, de las cuales ni Dioscórides ni Galeno hicieron jamás mención. Dicen que la planta que las produce, así en los troncos como en los ramos, es semejante a un boj, y que tiene como cinamomo las hojas, aunque más cortas y más redondas. Son los clavos agudos, odoríferos, algún tanto amargos y calientes y secos en el orden tercero. Además de esto, confortan mucho el estómago, el hígado y el corazón, ayudan notablemente a la digestión y provocan la orina. Una parca descripción y un escueto comentario para una de las plantas que llegó a crear las mayores fortunas europeas. Se cotizó al precio del oro y costó mucha sangre y muchas vidas humanas. La más codiciada de las especias de Oriente, de la que nuestro erudito apenas es capaz de hilar unas líneas sobre su hábito. Por otra parte, equivocadas. La semejanza entre un clavero y un boj es nula. Más certero está en la descripción del jengibre, cuyo hábito y virtudes conoce y al que asemeja a la cedoaria, una planta de Filipinas. Su fuerte sabor picante, en especial en los rizomas viejos, condujo a la que fuera considerada en pequeñas cantidades como un afrodisíaco y como tal se incorporó a la amplia panoplia de medicamentos preparados desde antiguo para combatir algo que nuestros clásicos denominaron la debilidad sexual masculina. Cabría pensar que un autor como Laguna, aunque viajero por algunos territorios de la Europa de su tiempo y referente en la materia médica durante más de un siglo, solo conoció nuestras especias a través del comercio y de ahí su desconocimiento de la planta. Consultemos entonces con Cristóbal de Acosta, un médico formado en Salamanca, quien en 1568 acompañó al séquito de Luis de Ataide al ser nombrado virrey de Portugal para la India, territorio en el que permaneció hasta 1572, durante todo el periodo del virreinato de Ataide. A él debemos un tratado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales, impreso en Burgos en 1578, donde nos ofrece una inmejorable información sobre el uso terapéutico de las especies de la costa malabar, un territorio por el que él anduvo y herborizó. Comienza su texto, y es literal, con la canela, una de las plantas más falsificadas a lo largo de la historia por su alto coste. Con ella prepara un agua de canela de utilidad tanto aliviar dolores de estómago, calmar ventosidades, provocar la orina, evitar el dolor de muelas, forzar la menstruación en las mujeres y actuar como antídoto para algunos venenos de serpiente. Útil para todo. Pero ya previene en el texto sobre los equívocos de su descripción. Mas este error nació de ser estas drogas traídas de tan lejos que los escritores no pudieron hacer perfecta noticia de ellas y porque eran de mucho precio. Cuando falta una, fingían muchas fábulas y falsificaban la canela por ser ella tan poca y su valor ser mucho, y así la ponían diferentes nombres, siendo todo una especia. No menos utilidad presenta a sus ojos la pimienta negra, desde calmar y aliviar los dolores de estómago y favorecer la digestión, hasta frenar los temblores paroxismales provocados por enfermedades similares a la epilepsia o la capacidad de extirpar a las criaturas muertas del vientre de la mujer. Y la creencia de que si se introducían granos de pimienta en el útero tras el parto, se quitaba toda esperanza posible de quedarse embarazada. En su descripción, mágica, como ven, vuelve a incluir la pertinente idea de su desconocimiento real de la planta. Escribe sobre la pimienta.
Acerca de la pimienta y de su planta no tuvieron buena ni verdadera noticia los más que ella escribieron. En este error cayó Dioscórides, engañado por falsa relación, y no sin culpa en no hacer diligencias en una cosa tan sabida como esta planta y su fruto, y cómo se hace madura, cómo se coge y cuándo. El clavo, una de las especies de mayor valor económico, es considerada por Cristóbal Acosta como buena para el estómago, el hígado, los dolores del corazón, para acabar con el mal aliento y para otras muchas utilidades. Pero llama la atención sobre su confusión en el mercado con la nuez moscada, una planta de bastante más bajo precio. El árbol del clavo, escribe, y de la nuez moscada son muy diferentes, así en la hoja como en todo lo demás, y en las tierras, porque el uno es de Banda y el otro de Maluco. Podríamos seguir con más ejemplos, todos similares entre sí. Las especias de procedencia oriental eran muy mal conocidas en la Europa del Renacimiento y aún en la del Barroco. Los comerciantes intentaron mantener el secreto de su origen y aun de la propia descripción del vegetal para dificultar su adquisición y facilitar, en caso necesario para sus intereses, la sustitución de una especie por otra. Los boticarios, deseosos de lograr beneficio comercial, emplearon las especias orientales como un elemento de probadas virtudes medicinales, aun cuando la experiencia empírica no confirmara este aserto, basándose solo en una imagen idealizada de lo que crecía en un soñado paraíso lejano, donde sus individuos gozaban de una salud inmejorable y de donde procedía todo aquello que concitaba prestigio y poder económico y social. Pero las especias no solo tuvieron importancia económica y social, como venimos relatando, sirvieron y mucho para impulsar la ciencia, la geografía y la botánica en particular. En la España del 18 fueron Mascarón de Proa, que guió a los expedicionarios en la búsqueda de nuevas riquezas naturales, persiguiendo la descripción completa de la planta, no solo sus caracteres morfológicos, también los de sus frutos y los de sus flores, así como los lugares y condiciones climáticas en que tales plantas útiles pudieran crecer. Semillas, pliegos de herbario e incluso plantas vivas cruzaron los océanos en un afán ilustrado por conocer la diversidad del orbe. La descripción exacta de la planta para su posterior reconocimiento, así como de sus hábitats naturales, pasó a ser un elemento fundamental, básico, esencial en el desarrollo de las expediciones. Acabaremos con un clásico que avale con mejores palabras que las mías esta idea del empleo de las especias orientales como símbolo de distinción social. Recurriré a Lope de Vega, quien en su Dorotea, publicada en 1632, pone en boca de Laurencio, criado del indiano Don Vela, en un cierto alarde celestinesco para lograr las pretensiones de su amo, la siguiente descripción de la casa en la que habita la dama. ¿Qué humo es ese? ¡Qué gentil pastillas! ¿Esto es vuestra casa, señora Dorotea, donde dice mi amo que se retrató el paraíso, los olores de la India oriental, donde nacen el clavo, la canela y expira más fino el ámbar que en los mares de la India? Nada más. Muchas gracias por su paciencia. Si alguno de ustedes quiere que le amplíe algún comentario o desean hacer alguna referencia sobre lo que he tratado esta tarde. Hay una pregunta y realmente es muy interesante. Nos dice nuestro amable oyente que siempre se relacionan las especias con las Molucas. ¿No se producían en las Filipinas? No. No. Las especias
crecen en el pequeño territorio de Indonesia, no crecen en Filipinas, no se comercializaban desde Filipinas. Estamos hablando siempre de las especias orientales. Tenemos otras especias, las especias occidentales, que estas llegaban desde territorio americano y se comercializaban también como especias de alto precio. Pero las especias orientales solo nacen de manera original, son endémicas del territorio de la actual Indonesia. Y una pregunta que te hago yo es, ¿se trató en algún momento de trasplantar esos arbustos, esas plantas a otros lugares de la monarquía española en América con el fin de producir allí especias? Sí, hubo intentos de aclimatación de plantas, de algunas plantas filipinas, de las que llamaríamos especias americanas, las consideramos así, en territorio de la corona española en el Virreinato del Perú. Pero fueron infructuosas. Las condiciones más delicadas no son tantos los suelos como las condiciones de humedad. Necesitan una humedad muy alta para que florezcan y por tanto se desarrollen. Y esas condiciones solo se consiguieron en un clima artificial. La primera vez que aparecieron plantas de clavo cultivadas de manera artificial fue en los jardines de Kew en torno a la segunda década del siglo XVIII. Empezaron a florecer. Otra pregunta, ¿por qué cree que a nivel español no se creó también una compañía de Indias Orientales? Sí, la tuvimos. Tuvimos una compañía de Indias Orientales con escasísimo éxito y casi nulo comercio, pero la tuvimos. Nuestra compañía comercial más exitosa fue la Real Compañía de Filipinas, pero también intentamos establecer comercio con el territorio de la actual Indonesia. Fundamentalmente se desarrolló con capital catalán y tuvo muy poquitas naves, solo un par de naves, y realizó muy poquitos viajes. Así que la tuvimos, como casi todas las potencias europeas, pero no logró gran éxito. Nuestros éxitos comerciales vienen de la Real Compañía de Filipinas. En América tuvimos la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que tuvo un gran éxito con el chocolate, sin embargo. Bien, analogías y o diferencias en los usos de las especias de los países donde procedían. La pregunta es difícil porque nosotros sabemos para qué la usábamos nosotros, pero no sabemos para qué la usaban ellos. El estudio local del empleo de estas plantas no está bien analizado. Hasta donde sabemos, tenían utilidad como condimento y también como moneda. Al parecer, estos son los usos que nos transmite la literatura desde el XVI en adelante. Pero a los europeos les interesaba más adquirir la mercancía que conocer las razones. Esto que luego se puso tan de moda a partir del XVIII, de importar no solo el producto, sino también el cómo se hace, no estaba en nuestras mentes todavía, no estábamos los europeos preparados para el know-how que dicen los ingleses. Pues nada más, Antonio, muchas gracias por esta estupenda conferencia y los esperamos en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.